Bueno, señor Chávez, buenas tardes. Queremos saber primeramente en qué consiste el Bloomberg. ¿Qué es el Bloomberg? Bueno, Bloomberg es una agencia de múltiples objetivos, ¿no es cierto? Es una agencia noticiosa de negocios, pero también brinda información sobre mercados, hace entrenamiento en temas de negocios, es decir, es una agencia muy prestigiosa a nivel mundial que ofrece noticias sobre mercados, proyecciones, asesoría y también, por ejemplo, ofrece servicios de entrenamiento. Algunas universidades tienen el servicio Bloomberg, por ejemplo, para hacer el seguimiento que pasa en los mercados internacionales. Entonces, es una agencia sumamente grande y muy prestigiosa. ¿Esta es confiable? Definitivamente, Bloomberg tiene una autoridad en el mundo de los negocios y de la economía a nivel internacional muy grande. Sin embargo, según datos de Bloomberg, Bolivia se encuentra entre los 21 países al borde de la quiebra. ¿Qué análisis se puede sacar al respecto? Bueno, lo que hacen estas agencias de noticias y analizadoras de mercado es ver los datos. Entonces, cuando tú ves un país que está sufriendo un shock externo negativo muy fuerte y que tiene déficit en balanza comercial hace más de un año de manera significativa, cuando ves un país que ha bajado sus reservas internacionales de 15.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares, cuando ves un país que tiene un déficit público muy elevado, ¿no es cierto?, un promedio de 7% hace 10 años, cuando ves un país que tiene dificultades enormes de seguir produciendo gas, que era la fuente principal de ingresos, cuando tú ves un país que tiene dificultades en conseguir dólares, cuando ves un país que tiene dificultades en conseguir diésel, cuando ves un país que no ofrece una perspectiva de crecimiento elevada, cuando había hablado de 4.9% de crecimiento y tú ves un crecimiento cercano al 2%, con esos indicadores, probablemente alguien de afuera que no conozca los detalles de algunos temas que hay en la economía boliviana, seguramente se preocuparía y diría, esta economía está con serios problemas, ¿no? Entonces, ahí están los indicadores. Lo único que hacen estas agencias es mirar los indicadores que presenta Bolivia, y muchos de los indicadores en el área económica y en el área política son preocupantes. Por ejemplo, la falta de gobernabilidad y la dificultad de aprobar cambios en lo que es el tema de la asamblea, lo que tiene que ver con el presupuesto o problemas de aprobar créditos. Todo eso pues son indicadores que mandan a las señales de los inversionistas y de las agencias noticiosas especializadas en economía y dicen, bueno, aquí hay un problema complicado, ¿no es cierto? Y eso definitivamente no lo podemos negar. Según estos datos, ¿deberíamos preocuparnos ahora? Bueno, yo creo que sí deberíamos preocuparnos, pero hace mucho tiempo, no solamente ahora. La economía boliviana viene decreciendo desde el año 2014. La economía boliviana estaba creciendo al 6.8 en el año 2013 y bajó hasta ahora a menos de 2% de crecimiento. Este año vamos a estar entre 2 y 2,5%. Ese es un crecimiento bajo. Por supuesto que hay que estar preocupados porque la fuente principal de ingresos con que el Estado funcionaba, no solamente para pagar subsidios, política social, política industrial, o sea, la esencia del modelo, el excedente donde venían los recursos para hacer funcionar el modelo económico, está pues en franco declive. Bolivia estaba exportando 6.600 millones de dólares de gas, ahora exporta menos de 3.000 millones de dólares. Bolivia recibía 5.400 millones de dólares en términos de ingresos de la renta gasífera, ahora recibe menos de 2.000 millones de dólares, es decir, hay menos 3.400 millones de dólares en el Estado boliviano. Entonces, todos esos indicadores pues preocupan. El déficit público sigue muy elevado y el gobierno pues hace la política del avestruz, que no quiere ver estos datos, se refugia en una especie de narcisismo macroeconómico, ¿no es cierto?, en una vanidad sobre 3 o 4 elementos, como la inflación más baja de la América Latina, pero no te dice que es con los subsidios más altos del planeta. Te dice el crecimiento más elevado de la región, pero no te dice que es 2% y eso es sumamente bajo para lo que pasa en América Latina y en Bolivia en particular. Te dice que tiene la tasa de desempleo más baja de la región, pero no te dice que el 80% de esa gente sobrevive en el sector informal. Entonces, hay muchos indicadores que sí deberían estar preocupando al gobierno, pero que hace caso omiso de esta realidad.
las economías no mueren de infarto, o sea, no vas a ver a la economía boliviana caminando por las calles de la globalización y va a caer dura, pero se van desgastando, va teniendo problemas como el que estamos viendo en la economía boliviana ahora, ¿no? Quiere decir que hay una pérdida de 50% en la venta de gas. Así es, ¿no es cierto? Nosotros éramos una potencia gasífera. Bolivia era percibida como la Bolivia saudita, la Arabia Saudita de la región, allá por el año 2013-2014. Ahora es un país que ya no tiene gas y ha hecho que su matriz productiva nacional dependa del gas. La electricidad, los automóviles, las casas, las industrias dependen del gas y hay cada vez menos gas porque no han hecho exploración y producción. Las exportaciones nuestras dependían en más de la mitad de las exportaciones de gas y no hay gas para exportar. Tenemos una industria de urea que usa el gas y de repente ya no hay el insumo gas. Y esto ha sido todo talento nacional de los Chuquiago Boys que no han hecho exploración y producción en el sector gas porque en el mercado boliviano hay gas, ¿no es cierto? Y hay mercados, solo que si tú no inviertes para buscar gas no vas a poder tener una situación económica razonable, ¿no? Estaríamos considerando que Bolivia tiene una gran carga de deuda. Así es, mira, además la deuda externa y la deuda total ha ido aumentando, porque el 2014, cuando perdimos casi un 33% de nuestras exportaciones, el gobierno dijo, no se preocupe, yo voy a seguir manteniendo aquí, a pesar de que mis ingresos han bajado, yo voy a seguir manteniendo mi situación económica parecida, voy a seguir gastando, invirtiendo, aquí no pasó nada. ¿Qué utilizamos para cerrar ese hueco que tuvimos por la caída de los precios e ingresos de exportación? Comenzamos a utilizar pérdidas de reservas internacionales, por eso pues bajamos de 15.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones. Nos gastamos nuestros ahorros para seguir manteniendo un consumo que ya no podíamos hacerlo dado el nivel de ingresos que teníamos. Por otra parte, aumentamos la deuda externa. Cuando entró Evo Morales, el sistema internacional le perdonó la deuda externa que estaba como alrededor de 60% y bajó a 17% la deuda externa. Entonces, ya con el gobierno de Morales comenzó a subir la deuda externa. Financiamos este hueco que se va a producir en 2014 con deuda externa que pasó casi al 30% del PIB. Pero no contentos con prestarse plata de los vecinos, si quieres, o del sistema internacional, el gobierno aumentó la deuda interna, que también era muy baja, 10-12%. Y ahora está en 30%. Y la deuda interna significa que el Estado boliviano, como ya está raspando la olla, se presta plata de nosotros, de la gestora pública, antes eran las AFPs, de ahí está sacando un montón de dinero, hay como 29.000 millones de dólares ahí, y el gobierno se presta. Y hay otra deuda, ¿no es cierto? Si agarras la deuda interna y la externa son como el 60% del PIB. Ahora, si incorporas la deuda que tiene YPFB, YPF de litio, ENDE, ¿no es cierto?, todas estas empresas estatales con el Estado, la deuda total boliviana, deuda interna, deuda externa y deuda de empresas públicas con el Estado boliviano, estamos por encima de 80%. Entonces, ese es un nivel ya de endeudamiento que seguramente Bloomberg ha visto y dice, pucha, ya tienen el 80% de su producción, de sus ingresos al año están comprometidas porque está vinculado a la deuda, ¿no? ¿Cómo deberíamos tratar esa situación? ¿Cómo se debería pagar estas deudas si Bolivia tiene acceso a otro crédito? Bueno, Bolivia podría financiarse con deuda externa todavía, ¿no es cierto? Pero tiene este problema en la Asamblea, en el propio gobierno, ¿no es cierto? El MAS está dividido y ellos deberían estar aprobando créditos que deberían ayudar parcialmente a la inversión pública y al tema, por supuesto, del alivio de la deuda. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues en primer lugar, yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer es que las autoridades del equipo económico tienen que salir de frente del espejo, ¿no es cierto? Andan mirándose al espejo y el ombligo hace mucho tiempo y entender que hay problemas, ¿no es cierto? Y que esos problemas se los puede solucionar. Pero lo primero que hay que aceptar cuando tiene una enfermedad es decir, ok, estoy enfermo y tengo soluciones. Hay soluciones, por supuesto, hay que reducir el gasto público. El déficit público es elevado. El gobierno tiene que cortar buena parte del gasto en propaganda, el gasto que hace en temas superficiales, en varias empresas públicas que no funcionan. Es decir, hay espacios para el corte del gasto público y por supuesto tiene que intentar mejorar los ingresos. Y obviamente al cerrar el déficit público va a aliviar un poco la presión sobre
sobre todo lo que es el tema de los subsidios, va a ser todo lo que tiene que ver con un tipo de cambio real apreciado, con el precio de la gasolina. Entonces tiene que tener políticas de cortísimo plazo para resolver el tema del déficit público. Ese es el origen, eso es el agujero negro que se está comiendo las reservas internacionales y los pocos recursos que están entrando al país. Entonces esa es la primera medida. Después, por supuesto, el gobierno también tiene que definitivamente impulsar inversión extranjera directa para el sector petrolero, para seguir buscando gas y petróleo. Tenemos que apoyar más al sector privado, tiene que liberar las exportaciones para que estas no tengan restricciones, tiene que ser muy cuidadoso en las importaciones. El país está importando como loco simplemente porque el tipo de cambio real está apreciado. Tiene que, por supuesto, comenzar también a hacer funcionar las cosas que en el mediano y largo plazo nos pueden funcionar. El litio, sí, de aquí a 3, 4 años, ¿no es cierto? El tema de la urea va a ser poquito, pero de aquí unos años también. El tema del mutún, otros 2 años. Entonces, tú tienes unos 2 o 3 años en los cuales tienes que sobrevivir todavía de manera radical, porque no tienes ingresos de corto plazo. Han desaparecido 3.400 millones de dólares del Estado boliviano porque el gas se ha hecho gas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar esa plata? Tienes que buscar fuentes alternativas, tendrás que prestar en un primer momento, tendrás que hacer una reforma tributaria. Tienes sectores como los cooperativistas mineros que exportan más que el gas, 3.000 millones de dólares, y pagan 60 millones de dólares, 2% de impuestos. Ahí tienes un margen. Tendrán que pagar también un poco más de impuestos los cocaleros que se han beneficiado mucho del país y no pagan impuestos. Tendrás que también cobrarles impuestos a los grandes comerciantes que hay en este país, ¿no es cierto?, que mueven más de 16.000 millones de dólares entre legal e ilegal, y también tienes que cobrarles un poco más de impuestos. Entonces, es una medida conjunta, ¿no es cierto?, de varias cosas que tienes que hacer y sobre todo, insisto en esto, es decir, olvídense ya de la métrica de la vanidad, lo estamos haciendo maravillosamente, somos los únicos de América Latina. Ese es un cuento que cada vez más la gente ya no te cree, y no te puedes comparar con Brasil, Chile. El país con el que tienes que compararte es Paraguay, porque es tu mismo tamaño de PIB, y vas a ver que a los paraguayos les está yendo mejor con políticas de signo contrario al que tiene el gobierno. Bueno, además que el BCB registró, ha señalado la venta de 17 toneladas de oro, y todo lo que se ha recibido de esto, según lo que dice el BCB, ha sido destinado para la deuda externa. Bueno, parte seguramente para pagar la deuda externa, pero seguramente también para poner más dólares para las importaciones. Esa ha sido otra cosa, ¿no es cierto? Ya nos hemos gastado, o sea, además de que nos hemos comido nuestras reservas internacionales del Banco Central, que estaban en 15.000 millones de dólares y bajaron a menos de 2.000, el gobierno ha vendido las joyas de la abuela, ¿verdad? Que eran como, digamos, 17 millones, que es la mitad de lo que tienes. Y ya eso te ha dado como 1.200 millones de dólares, y encima has utilizado una plata que tenías con el Fondo Monetario Internacional que se llama Derechos Especiales de Giro, y a través de eso has seguido financiando. Entonces, de más o menos de febrero ahora has estado viviendo en parte con estos recursos, pero son insuficientes. No te olvides que Bolivia, dado su nivel de importaciones, necesita 1.000 millones de dólares al mes, ¿no es cierto?, para importar. Imagínate si eso le ponemos la deuda externa y otros compromisos internacionales. Entonces, todo esto es empujar con la barriga, estos son parches y no está solucionando los problemas de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, el ministro de Economía también el pasado 10 de octubre, y aquí lo hemos apuntado, había señalado que el país se situará entre los países económicos con más expansión en Sudamérica. ¿Cómo se lo ve eso? Bueno, mira, es que lo que pasa es que Bolivia va a tener un crecimiento enano, América Latina está un desastre, y dice, no, yo estoy una maravilla, y se compara con Brasil, por ejemplo. No, pues no es comparable, no se puede comparar una sandía con un limón, ¿no es cierto? Es decir, Brasil tiene 1.7 trillones de millones de dólares de PIB, Bolivia tiene 40, o sea, Bolivia es como 5 o 6 veces más chiquitito, ¿no es cierto? Entonces no es una comparación adecuada. Esa es justamente la métrica de la vanidad, que puede ser interesante para la propaganda, pero no es realista.
Entonces, cuando tú tienes que compararte con economías que son relativamente parecidas a la boliviana, y cuando ves una parecida a la boliviana es la paraguaya, que tiene el PIB muy similar al boliviano, 40.000, 42.000 millones de dólares. Ni siquiera puedes comparar con la Argentina, que tiene 500.000 millones de dólares de PIB. Entonces, estas cosas de decir que América Latina tenemos el crecimiento más elevado, entonces tú te imaginas, cuando Brasil crece 1%, significa que crece 3 veces Bolivia. Entonces, si Bolivia crece 1, pues 4.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de proporciones muy diferentes. Ahora, pues es engañosa esa propaganda de comenzar a compararte con economías tan grandes. Si te comparas con Centroamérica, que son economías parecidas, digamos, Paraguay, vas a ver que estás más o menos por ahí. Y en algunos casos Paraguay, con un signo contrario en su política económica, lo está haciendo mucho mejor. Entonces, estas métricas de la vanidad pues tienen que ser abandonadas por una realidad concreta, específica de problemas que estamos afrontando. Para que la ciudadanía nos entienda, ¿hay crecimiento en la economía en el país? Sí, pero es un crecimiento muy bajito. Mira, lo que ha pasado es lo siguiente, a ver. En el año 2014, Bolivia creció al 6.8%. Imagínate un edificio de 40 pisos. Eso significaba que la economía boliviana estaba, digamos, en el piso 7. Y a partir de ese momento, cuando se apaga el motor externo, cuando nuestras exportaciones, que estaban en 13.000 millones de dólares, bajan a 8.700, 33% bajada, a partir de ese momento la economía comienza a desacelerarse. ¿Qué significa eso? A crecer cada vez menos. En el año 2014, 5. En el año 2015, 4. En el año 2016, 4. Ya en el 2019, previa a la crisis política y también antes de la crisis de la pandemia, ya Bolivia crecía al 2%. Entonces venimos cuesta abajo en la rodada, como dice el targo argentino, desde el 2014, ¿no es cierto? Hay problemas de desaceleración de la economía. Por eso pues no hay gas, ¿no es cierto? Por eso ves un declive significativo de la economía boliviana. Entonces, ¿qué ha pasado en el año 2020 cuando vino el tema de la pandemia? Fuimos al sótano -9. Si estábamos en el piso 2, pasamos planta baja, -9 pisos. Después, el siguiente año, el 2021, creces al 6%. -9 más 6 es -3. Es decir, has rebotado todavía a un sótano -3. Y el 2022 creciste a 3,5 y ahora 2. Es decir, la tendencia a desacelerar la economía viene desde el 2014 y está asociada al agotamiento del principal generador de excedente de Bolivia, que era el gas natural. Es decir, ahí entraba el 50% de los ingresos. Ahí estaba la plata para la inversión pública, ahí estaba la plata para hacer las canchas de fútbol y muchas cosas, ahí estaba la plata para pagar los bonos, ahí estaba la plata para pagar los subsidios. Pues si no tienes eso, este agotamiento es cada vez más fuerte y 2% es un crecimiento bonsai, ¿no es cierto? Dado las dificultades y los problemas que hay a nivel internacional. ¿Nos afecta lo de afuera? Sí, pero sigue siendo un crecimiento ya bastante desacelerado porque viene de mucho tiempo, viene del 2014. ¿Faltaría asesoramiento para nuestras autoridades gubernamentales? Bueno, yo creo que son técnicos y conocen estos problemas. Lo que está faltando definitivamente es un poco de realismo frente a los datos, ¿no es cierto? No enamorarse de la propaganda, no enamorarse exclusivamente de algunos datos y no ver solamente la superficie, hay que ver el fondo del problema, ¿no es cierto? Esto es cuando vas a un médico y un médico te hace un análisis de sangre y dice, tu sangre está bien nomás, te hace un análisis de orina y dice, bueno, está bien nomás, la inflación baja, te mira el tema del empleo y te dice, bueno, no está mal, te hace un análisis, te toma la temperatura, pero son datos que no son suficientes. Cuando tú sacas la tomografía de esta economía y no simplemente ves los datos oficiales, encuentras pues tumores gigantes como el déficit público hace 10 años superior al 7% del PIB. Encuentras serios problemas, ¿no es cierto?, en las reservas internacionales, en la productividad, en el sector informal. Es decir, ves que por dentro la economía boliviana está con serios problemas y eso es lo que hay que ver y no hay que tenerle miedo. Lamentablemente el gobierno, como está en una pelea política interna muy dura, sigue haciendo la política del avestruz, ¿no es cierto? Y eso pues no es la mejor medida, ¿no? Usted como analista, ¿qué sugiere ahora?
bueno, como ya dijimos, yo creo que como analista económico lo que corresponde es decir, en primer lugar, salgan de frente al espejo, veamos la realidad, corten el gasto público, por ejemplo, para conseguir más dólares, le liberen, es decir, ya eliminen el ITF para que entran dólares. Hemos entrado a un momento en la economía que los americanos les llaman every penny counts, que significa, para una traducción muy libre para el español sería que cada puchito cuenta. Entonces, en los próximos años tienes que ir juntando puchitos. Entonces, tienes que resolver el tema de los subsidios de la gasolina, por ejemplo, de la gasolina, no del diésel, de la gasolina. Ahí tú vas a conseguir probablemente 200, 300 millones de dólares si es que, por ejemplo, colocas un precio de la gasolina un poco más elevado para los carros caros, para la gente que puede pagar, y mantienes el subsidio para el transporte público, por ejemplo, ¿no? Después tienes que liberar, como ya hemos dicho, la entrada de dólares y remunerar la entrada de dólares a los bancos y eliminar el ITF. ¿Vas a resolver los problemas? No, otro pochito, 300, 400 millones de dólares. Después tienes que liberar las exportaciones que tiene Bolivia, ¿no es cierto?, que las tienes controladas. ¿Vas a resolver todos los problemas? No, pero vas a conseguir otro puchito, 300, 400 millones de dólares. Tienes que prestarte plata, ¿no es cierto?, de afuera, ¿no?, y resolver tu problema interno para que te aprueben en tu asamblea. Pero ahí vas a resolver tus problemas, no, entrarán 400, 500 millones de dólares, pero vas juntando, ¿no?, vas puchito a puchito, porque la situación ya no te va a entrar a la economía boliviana como en el pasado, una lluvia de plata, cuando de repente exportabas 6.000 millones de dólares de gas. Eso ya no va a ocurrir, y si ocurre va a ser de aquí a algunos años, si el litio alguna vez funciona. Entonces el gobierno tiene que adoptar una política de sintonía fina, de hacer varias políticas económicas, pero lo más importante es cortar el gasto público. Tiene una máquina estatal gigantesca, tienes un sector público elefantístico, tienes un sector público con más de 500.000 de personas, tienes gastos públicos significativos, ahora están enloquecidos, tienen 130 empresas públicas. ¿Con qué plata si no tienen un centavo? Están ofreciendo una industria farmacéutica de 480 millones de dólares sin tener un peso, cuando tienes una industria nacional de farmacéutica muy fuerte, ¿no es cierto?, y consolidada. ¿Y qué? ¿Le vas a hacer la competencia? No has buscado gas, por el amor de Dios, ¿no es cierto?, durante 10 años. Y recién ahora descubres que tienes que buscar gas, y comienzas a buscar gas, pero el gas pues no se encuentra cavando en el jardín de las personas. Tienes que entrar 8 o 10 kilómetros bajo la tierra, y eso cuesta mucho dinero, y el gobierno no tiene esa plata. Eso debería estar haciéndolo el sector privado, es el riesgo que tiene que tomar el sector privado. Entonces hay muchas políticas económicas que tú tienes que hacer. Por ejemplo, en el tema del litio hay que transparentar, saber qué están haciendo, qué van a hacer con los chinos, cuánta plata va a entrar, de dónde vamos a sacar tecnologías lo más adecuado. Porque cuando ves las industrializaciones que ha hecho el gobierno, son pues algo que un alumno de introducción a la economía se sorprendería. Nosotros, en primer lugar, han hecho una inversión de 300 millones de dólares en La Paz, en el norte de La Paz, para producir azúcar, y después se han dado cuenta que no había caña de azúcar suficiente para el insumo. Después han agarrado la urea y han invertido 600, 700 millones de dólares. Para hacer urea necesitas gas. Invirtieron 600 millones, 700 millones de dólares, y de repente no hay insumo para producir la urea. Y lo mismo está ocurriendo con el litio. De repente algunas plantas ya están listas, y el ritmo al que tenía que ir el insumo está muy lento. No hay insumos. Entonces, toda esta visión de un keynesianismo de guitarreada, de un gasto público que más está con criterios políticos, no ayuda. Entonces tú tienes que hacer medidas de ir poco a poco juntando recursos hasta que nuevamente o encuentres gas o el litio te dé un cambio significativo. Yo diría que hay 2 o 3 años difíciles para la economía boliviana, porque hacia adelante hay oportunidades. No sé, yo te diría que la mejor oportunidad está vinculada a la descarbonización en el mundo. Descarbonización significa electrificación. Electrificación significa el uso de energías renovables. Eso significa solar y eólica, viento y sol. Para hacer paneles solares, para la energía solar, para hacer las hélices para la energía eólica, se necesitan minerales, y vas a necesitar mucha plata.
los espejos que necesitan los paneles solares necesitan mucha plata, entonces va a haber una oportunidad para la economía boliviana. Pero hay que hacerla de manera integral, en un clúster, no puedes hacer la misma historia de lo que ocurrió con la plata, con el estaño, con el gas, ¿no es cierto? Que te enamoras del circuito de los recursos naturales, pero no diversificas la economía, y con el litio no puede pasar eso, con el nuevo ciclo de la plata no puede pasar eso, con el nuevo ciclo del estaño y el cobre no puede pasar eso. Y hay oportunidades también en el tema de alimentos, los alimentos están creciendo muy interesante, especialmente en Europa. Entonces, y en China. Tienes oportunidades, pero tienes que cambiar este modelo que ya está muerto, ¿no es cierto? Que el gobierno insiste, es un zombie, que le sigue poniendo sangre financiera a un zombie que ya no camina. Entonces tienes que cambiar significativamente la política económica de corto y largo plazo. Para finalizar, señor Chávez, hay repercusiones de que también estaríamos posiblemente endeudados por el tema del diésel. ¿Qué es lo que opina? Esa es una deuda de corto plazo, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre, estamos bicicleteando. Como tú sabes, necesitamos mucho diésel, porque, y una cosa que ha sido increíble, que realmente no termino de entender, cómo mataron a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que te daba el ingreso más importante, y convirtieron a Bolivia de ser una potencia gasífera. Latinoamérica iba a vivir de manera significativa del gas boliviano, y ahora resulta que somos importadores de hidrocarburos, ¿no es cierto? Compramos más diésel y gasolina que el gas que exportamos. El año pasado como 1.200 millones de dólares de déficit en esa área. Entonces, eso es muy grave, ¿no es cierto? Y eso está pues matando al sector exportador, y la economía boliviana está con él en dificultades. Entonces, no puedes hacer magia, ¿no es cierto? De la noche a la mañana volver a exportar gas, porque no tienes gas, porque no has explorado. Entonces, tienes una restricción muy fuerte ahí, ¿no? Perfecto.